que hay un trato respetuoso por parte de ella y también hacia ella. Porque la verdad me incomoda mucho recibir mensajes en donde ni siquiera hay un saludo. Hay un punto ahí que yo debo adivinar. Se trata con un encabezado del asunto de discapacidad para el mundo. Otros sencillamente mandan un mensaje y a mí me parece irrespetuoso. Yo guardo las distancias y el respeto con todos, con responder. Igualmente en la parte de WhatsApp, las personas asumen que yo les debo conocer y estar empapado de 109 causales o más que las personas tienen para no estar en clase, porque debe estar empapado y enterado de todas las problemáticas. Primero no tengo, segundo me va a complicado hacerlo. Entonces, esto a mí me parece que es una comunicación que no va, que se llama el producto regular. Usted en una empresa no va a tener conversación directa con el jefe, primero con la persona inmediata y va escalando. Hay que seguir el conducto regular y ser establecidos los acuerdos para ello. Pero ante todo lo que me incomoda es la forma como he experimentado algunos estudiantes que las incomoda bastante. Entonces tenganlo en cuenta, por favor. Sigue siendo un acuerdo. Toda la comunicación, ya hasta el día yo no voy a responder a nadie. Si no viene de parte de Mariana una solicitud. Ella es la representante y ella está ahí, elegida, seleccionada, no le han dado golpe de estado, no le han bajado del testimonio, ella está ahí y hay que respetarle el lugar. Porque si no, vemos una democracia de papel, donde se mencionan las personas, se eligen, pero las personas no tienen. Y los estudiantes que no son del semestre, que no tuvieron nada que ver con su nombramiento, pues deberán adaptarse a esa condición organizativa. Porque yo no puedo ir a un país o a una ciudad y porque ese yo no le leí como alcalde, entonces yo voy a hacer lo que quiera. Ella estaba elegida acá y la mayoría son de esta cohorte. Entonces se les ha solicitado que tengan el contacto de ella y que es por medio de ella explicando bien la situación. Y como lo hizo ahora, ella se acerca y me dice y me amplía la comunicación. Si no me amplía la comunicación ella, pues entenderé que también fue lo que ella entendió, ¿cierto?, de la información y ella me pasa lo que en buena voluntad y censo considera debe pasar. Entonces tengamos esa parte clara, ¿vale? Ya en esta recta final de lo que es el semestre. Esto ha habido ya desde hace varios semestres una situación compleja porque yo sé que la comunicación a veces con los demás colegas es una comunicación más tranquila, menos acartonada, pero al menos el saludo sí me parece importante, ¿no? Yo llego acá, yo saludo, a veces en baja voz, pero igual como me paro acá todos, ok, buen día, vamos a entrar a trabajar esto. Es una cuestión de respeto y de reciprocidad que no podemos ir perdiendo. Entre más confianza, como decía mi mamá, ¿cierto? Entre más amistad, más claridad, y entre más confianza, más respeto. Hasta los límites del respeto, sí me parece bastante deliberado. Muy bien. Entonces, vamos a mirar lo que es el efecto terapéutico de esto de hablar, de la conversación entre dos, en donde todos están, entre las dos partes están de acuerdo, conversar, pero ante todo están atentos a lo que sucede. El correspondiente llamado a lista, las 7:13.
María Bedoya. Valerín. Valerín Benítez. Valerín, ¿dónde está? Nicole Camargo. Tatiana. Iker. Sarita. Mildred. Luis Manuel. Giselle. Isabela. Andrea del Castillo. Isabela. Andrea. Ana María. Camilo. Nicolás. Sheila. Laura. Lady Laura. Leslie Melissa. Alejandro. Esteban. Esteban Granada. Oriana Hernández. Valerie. Catherine. José. Camila. Ana María. Jerry. Jerry Martínez. Brian. Giselle. Melanie. Isabela Muñoz. Sofía. Jimena. Gustavo Peláez. Janet, Santa Janet. Isabela. Mariana. Dariana. Aquí. Luisa. Isabela Ramos. Juliana Rivera. Melanie Rodríguez. Melanie Rodríguez Arano. Juan Rodríguez. Juan Sebastián. Carmen. María Tavares. Nicole. Jonier. Emily. Emily. Valeria. Nicolás. Juan David. Rivero. Manolo. Francis. Vale, ¿no llegó?
Juliana. Vale. Isabela. Cinco en más. Ok, bueno. Actualmente, claro, hay unos cambios y unas transformaciones, no estamos hablando, hoy en día no es el mismo ser humano, el mismo sujeto, la misma persona, en ese momento llamanse individuo aún, que en el siglo XIX, ¿no? Finales del XIX, principios del siglo XX, mucha agua ha llovido, ha corrido bajo el puente, a propósito de la lluvia, muchas cosas se han dado, ¿cierto? La constitución de los sujetos pues también ha cambiado, de una forma un poco bucólica, campestre, rural en su mayoría, ciudades que se estaban acomodando aún con un peso de la industrialización muy sectorizado, no generalizado como hoy en día, sin la presencia de medios masivos de comunicación con la fuerza que tienen hoy en día, por supuesto sin la presencia del internet y demás situaciones de la posmodernidad, ¿cierto? Bueno, hay una forma hoy diferente de constitución del sujeto. Pero las bases en términos de lo subjetivo se mantienen algunas con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque la constitución del sujeto es básicamente un proceso de ajustarse psíquicamente a lo que el medio tiene. Ahí se constituye el sujeto. La constitución subjetiva, la subjetividad es la forma de hacer las cosas. Esa forma de hacer las cosas sufre unos procesos de ajuste, sufre unos procesos de acomodación, de adaptación, si se quiere decir, de asimilación. ¿Ya? También podemos referir, por ejemplo, el concepto de homeostasis, que es más biológico, ¿no? Homeostasis en relación con el psíquico, que es lo que psicoanálisis se llamaría economía psíquica. ¿Qué es economía psíquica? Un proceso homeostático, un proceso en donde se busca mantener el equilibrio, que lo inconsciente no desborde lo consciente, ¿cierto? Que lo consciente no arrope completamente, reprima completamente lo inconsciente, y que lo preconsciente haga ese proceso de salto desde lo inconsciente como puente hacia lo consciente, por decirlo estructuralmente, pero también en términos dinámicos, que el ello no desborde la acción para impulsar al yo a una búsqueda exacerbada de placer, que el super yo no aplanche completamente al yo reprimiéndolo al punto de no dejarle un punto mínimo de gozo, que no se enferme, que el sujeto no salga de todos los cabales en una primera instancia en lo estructural y que el yo no se enferme completamente en términos dinámicos. Cuando hablo estructural, consciente, preconsciente, inconsciente, ya eso ustedes deben manejarlo, primera tópica freudiana. Y cuando hablo de lo dinámico, estoy hablando de ello, yo, super yo, segunda tópica freudiana.
que los destinos de pulsión pues no generen una condición perversa, como es en el caso de la transformación, ¿cierto?, de contenido, ¿cierto?, o de forma como tal, convirtiéndose en opuesto a donde estaba definida el destino de la pulsión. Ahí es el opuesto, o incluso dice a sí mismo, una lógica masoquista. Eso es economía psíquica. Y eso en biología lo podemos asimilar a lo que es homeostasis, equilibrio. Recuerden que siempre que hablamos de economía psíquica y psicoanálisis, estamos hablando de que el sujeto mantenga los niveles equilibrados, como pasa en la economía a nivel general, que no sean mayor las exportaciones que las importaciones, o viceversa, que no sean mayores las exportaciones que las importaciones que las exportaciones. Mantener un equilibrio, que las tasas de interés no se inflen tanto que pedir prestado 1.000 pesos signifique pagar 200.000 al cabo de un mes. Que las reglas de la usura no atropellen al ciudadano, que el Producto Interno Bruto se mantenga constante, ya que el índice de precio al consumidor ya funcione en términos de no matar a la gente de hambre, porque no puede como comprar una libre carne, un huevo. Sí, es eso. Entonces se mantiene, y si hay que elevar tasas de interés, bajarlas, y si hay que inyectar capital, y si hay que comprar dólares en el exterior para abrir mercado, eso lo hace el gobierno en términos económicos. Bueno, esa economía psíquica es más o menos eso, que yo no aplanche completamente en la represión, en aspectos morales, que el ello no aplanche completamente y genere el impacto de solamente goce del sujeto. Entonces, hoy en día, incluso los elementos de economía psíquica están atravesados por otros aspectos. Tiene mucho que ver las prácticas actuales, la telefonía celular, la computación, pautas académicas de formación de profesionales. Algunas carreras que antes eran imposibles pensarse para mujeres están ahí las mujeres. Prácticas de tiempo libre a propósito del comentario machista del presidente de la Unión Magdalena, donde dice las mujeres no juegan fútbol, váyanse a jugar baloncesto, voleibol, o casi que jugar con muñecas en la casa. Hoy en día, esas posiciones que antes pues eran aplaudidas, sí, pero las mujeres no salgan de su casa, eso, que se queden allá, hoy en día son criticadas. Entonces los hombres con tendencia machista que se resisten a los cambios y transformaciones, y ahora la mujer erigida como un sujeto protagónico de la historia y de las sociedades, pues tienen que callar, tienen que reprimir, y sacan eso de otras formas, ¿no? Antes eso salía, era comunicado, era ampliado y era compartido. En ese momento del surgimiento del psicoanálisis, pues de ahí las críticas al psicoanálisis de los feministas, que dicen que el psicoanálisis es una teoría machista. Bueno, no ha conseguido entender muchas de las cosas que el psicoanálisis plantea. Así, hoy en día hablamos entonces de un sujeto que se constituye a partir de otros referentes. No hablamos de un sujeto que se constituye a partir, por ejemplo, de una familia idealizada, papá, mamá, hijos. Los hogares hoy en día, las casas, son diferentes. Muchos de ustedes viven en unidades residenciales, en donde hasta cierta hora se admite que haya ruido. Las fiestas se rigen a partir de ciertas pautas. Hay lugares que no pueden ser habitados, transitados a ciertas horas. No puede usted hacer modificaciones. Hasta cierto momento en algunas unidades hay permiso para ingreso de personas visitantes. Están regidos bajo unas pautas diferentes. Automóviles, la tecnificación, la producción en cadena, producción en
masa, el consumo, muchas cosas hace que hoy en día el sujeto no esté pegado a unas situaciones más reducidas, sino que son muy amplias. Muchas cosas más hoy se puede decir que inciden en la constitución de un sujeto. Sin embargo, como diría Lacan, el sujeto de la falta continúa. Aún podemos hablar del sujeto de la falta, del sujeto anulado, del sujeto con necesidades, del sujeto que aún en un deseo primigenio lo que obtiene como elementos que le resuelven son sustitutos, e incluso podemos decir que hoy hay muchas más posibilidades de sustituir la resolución de deseos o objetos de deseo. Son todos, en su mayoría, pues en lógica de sustitución, más abundantes que antes, claro. Muchos dicen, eso ha ido al traste porque eso ha limitado la creatividad, eso ha hecho que las personas entonces sean más perezosas, y cada vez más aumenta y va para allá, porque oye Siri hace todo, tómame el tiempo, me avisas cuando tal cosa, oye tal otra, y entonces Siri se convierte en la facilitadora de muchas cosas, y algunos dicen, bueno, esa ortopedia celular, ortopedia, y se llama el celular una ortopedia porque es una extensión del sujeto, ya como pasa con las prótesis, ¿no? Una prótesis es una extensión del sujeto, no es del sujeto, pero el sujeto la utiliza para su confort, su comodidad. Bien, esa ortopedia llamada celular cada vez va tomando fuerza y con mucho más con esto de la ira. ¿Es posible seguir pensando hoy el síntoma que reemplaza unos procesos psíquicos sofocados que no llegan hasta la conciencia? ¿Creen ustedes? ¿Es posible eso? Pues en la base estructural de constitución de un sujeto sí. Lo que pasa es que cada vez pues, los síntomas son más extraños. Tal vez ustedes hayan escuchado ya que cada vez se dicen hay nuevas enfermedades. Ay, no, eso es una nueva. Algunas no son nada, como pasó con el COVID-19. Algunos pensaban, ay, eso es una epidemia nueva. No, provenía ya del virus, del SARS-CoV, ¿cierto? Como tal, que ya estaba identificado y que funcionaba. Lo que pasa es que para esa parte pues no se habían dado casos. Entonces, efectivamente, a los procesos psíquicos sofocados siguen habiendo, claro. Y incluso podríamos decir que entre más condiciones haya para que un sujeto tenga sustitutos, pues mayores elementos pueden haber de sofocamiento. Porque lo que hace el sustituto es hacer ese reemplazo, y eso que está en lógica de constitución, que fue o que es la respuesta al impulso, al deseo incestuoso, queda cada vez más oculto, lo cual no quiere decir que desaparezca, sino que al estar más oculto, pues tiene más fuerza inconsciente. Contrariamente a decir, no, entre más cosas le coloque encima va a desaparecer, pero lo inconsciente, entre más se profundice, pues más fuerza va a tener. Por eso es que hay experiencias de muy niños pueden ser las más importantes de desenterrar, de sacar, sin desadvertir, ¿cierto? Sin pasar por alto que las recientes tengan importancia. Lo que pasa es que tienen importancia en la medida en que se asocian por desplazamiento, condensación o formación reactiva con lo que ha pasado y que se implantó como trauma. Ya, muy allá, en donde incluso a veces para algunos el lenguaje no era de alto dominio, algo funcionó, de alto dominio en términos de verbalizar, algo se instauró, algo se ubicó, porque además del lenguaje hablado, pues también nos rigen algunas situaciones de lo corporal, muchas situaciones de lo corporal, y eso puede producir algo que el sujeto lo haya olvidado, mas no se desapareció.
Por ejemplo, un niño a los 2 años o 3 años que se haya fracturado el bracito y el dolor que causa la fractura. Un niño que haya sido 2 o 4 años sometido a una cirugía, cualquier cosa, que haya tenido un accidente. Un niño que a su corta edad ha pegado una mascota, esa mascota haya desaparecido, o él haya visto que, por ejemplo, un carro la haya estrellado. Un niño que a muy poca edad, como pasó con Majo, con su abuelita, ¿cierto? Con su abuela, ¿cierto? haber muerto. No se olvide, queda ahí. Y entre más cosas pasan, pues estas se van colocando encima, pero va tomando más fuerza. Porque va siendo ¿qué? Más sofocado. Sofocado, entendámoslo como reprimido, pero también tenemos ese concepto de esta forma para que lo entendamos. Al mediodía podemos decir que regularmente en Cali hace un calor sofocante. Nos ubicamos algunas personas en un cuarto pequeño, o muchas personas en un cuarto pequeño, y cada vez entran más personas y entran más personas. En alguna persona probablemente el calor, la cercanía, ya el sudor, un ascensor detenido, ya va faltando el aire, va habiendo un sofoco, la imposibilidad de respirar, se va afectando la economía, la homeostasis y también psíquicamente, eso es lo que funciona. Entonces, entre más cosas vayan llegando a ese receptáculo, almacén de demonio llamado inconsciente, pues va más haciéndose el sofoco de algunas cosas que, habiendo quedado abajo, no desaparecen. Entonces, vale decir que figura una transmutación que ellos necesitan o que ellos se las buscan, que lo inconsciente se las ingenia para salir. Uno de esos elementos son los que salen, y sabemos mucho que hay formas de manifestación de lo inconsciente. ¿Podemos mencionar algunos? ¿Cuáles? Chistes, olvidos, sueños, lapsus, actos fallidos, ¿ya? Formas de manifestación de lo inconsciente. Estrategias con que lo inconsciente dice, oh, me manifiesto. ¿Te molesta tal cosa, etcétera? Ok, me manifiesto diciendo que eso hace parte de lo que te constituiste. En algún momento eso fue parte tuya y lo sofocaste. Y las otras formas las encontraríamos en la conversión. La conversión también es una forma de manifestación del que básicamente se aprovecha de lo que ya se llama desde la medicina los órganos blancos, aquellos órganos que en cada sujeto ha sido el espacio físico de manifestación o de acumulación de tensiones, llámese garganta, llámese estómago, llámese vista, llámese sistema respiratorio en general, empezando por nariz, terminando en los pulmones. Espacios en donde el sujeto en algún momento encontró que afectando ese órgano había algo de calma. Como cuando hay un dolor muy incómodo, por ejemplo, el cólico menstrual, y la mujer toma una posición en donde percibe que disminuye el dolor. Bien sea posición fetal, bien sea pasándose boca abajo, bien sea doblando las piernas, cruzando sus brazos, colocándose la mano en el abdomen, etc. Asimismo, como físicamente podemos describir esos pequeños alivios, pues también se da el que lo inconsciente, intentando sacar elementos, porque por desplazamiento algo se activó y lo inconsciente dice, bueno, pero es que esto que acaba de activar esto es muy parecido a esto, entonces lo despacha
o por condensación, una formación reactiva, sale y se convierte en una tensión física. Una situación de incomodidad, de tensión psíquica, sale a través, por medio de una alteración física, orgánica. Encuentra la forma de hacerlo. Jaquecas, acidez, cólicos, en ocasiones, son aquellos elementos que denominamos conversión. Regularmente asociado, por supuesto, porque es de gran sofoque con la histeria, con ese trastorno de conversión. Y asociado a qué? A mucho sofocamiento, a mucha represión. Y por supuesto, hemos dicho desde el psicoanálisis que lo más reprimido es lo ¿ok? La dimensión más reprimida a lo inconsciente o a lo reprimido. Y está allá se queda. Lo más reprimido de nuestra cotidianidad y sigue siendo y seguirá siendo lo sexual. Como lo sexual es lo más reprimido, regularmente vivencias sexuales van allá. Vivencias sexuales desde la infancia. Recuerden que sexual en la infancia es mucho más amplio, es mucho más universal. Ya nosotros como grandes, como viejos, identificamos lo sexual, ¿cierto? Con ciertas cosas. Es que a algunos les queda difícil interpretarlo de una forma y asumen pues que lo sexual es algo reducido y que toda intención non santa puede ser sexual. Hay una contradicción. Entonces, que tiene que ver con lo sexual y que en ese orden de ideas generan el sujeto en donde se ha dado la conversión parálisis, o sea, una imposibilidad de moverse plena y abiertamente frente a lo sexual. ¿Por qué? Porque se reprime. Y que tiene que ver entonces con el establecimiento, la implantación en ese sujeto de inamovilidad, como la orden de no te muevas, como alto, como estatua. Estatua a ese brazo, estatua a esa pierna, estatua a ese ojo. Entonces, Freud empezó a encontrar esas relaciones, las parálisis, los espasmos musculares, tenían que ver con experiencias relacionadas con lo sexual, que el sujeto había sofocado, reprimido, que en algún momento se harían. Recordemos entonces a Sabina Sterrens y cómo presenta parálisis en su manifestación, cómo llega pues al centro rehabilitativo en ese momento, a ese centro de atención psiquiátrica, y cómo en algún momento, a partir de una acción de Jung, ella presenta también una incomodidad orgánica que luego la expresa y la dice abiertamente que es un orgasmo. Bien, no identificada también, o no identificado el orgasmo, a veces por la mujer, puede asociarse a una situación incómoda, una situación que no la identifica, que no está familiarizado con él. ¿Qué pasó acá? Me voy a desvanecer. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa conmigo? Y para allá las mujeres que lo han podido experimentar y que lo dominan, lo manejan, ay no, qué rico, qué maravilla, quiero llegar allá. Pero no siempre es esa la lógica, ¿cierto?, de interpretación frente a esa parte. Sabina Sterrens me deja ahí a una chica, una niña que tenía muchas identificaciones. Cuando empieza a tener conocimiento en medicina, que identifica que eso era orgasmo. Entonces ella puede hablar con ellos y decir, es que lo que pasó en ese momento fue esto. De esos procesos provocando la descarga, o sea, ellos se hace esa transmudación, o sea, la conversión es lo que posibilita esa transmudación. Entonces se da esa descarga del afecto adherido a las acciones anímicas que se han repetido. Es decir, que esta transmudación, esto que es la conversión, permite generar una respuesta afectiva que en realidad era lo que se había tenido subsumido, que no se había dejado salir. Esa respuesta afectiva era producida, generada a partir de esa experiencia.
Entonces hay dolores que dan rabia. Sí, generan malestar, pero como que qué piedra, qué rabia, que no me pueda mover. Hay dolores que en el sujeto que los padecen dan esa sensación de minusvalía, de tristeza. Es que no sirvo para eso, no puedo hacer eso. Como hay dolores, ¿cierto?, que generan ese dolorcito rico, que genera algo delicioso. Sea cual sea esa relación de lo afectivo, sale también ahí adentro. Está ahí, sale, con algunas exacerbaciones. ¿Qué hasta entonces se encontraban, por así decir, se habían estrangulado? Esas manifestaciones afectivas se habían estrangulado. No había sido posible sacarlas, y salen, pues también transformadas en un dolor, en una afectación, en una incapacidad orgánica, regularmente generando ¿qué? Inmovilidad, parálisis. Casi que encontraba que regularmente las mujeres con histeria, el primer elemento era imposibilidad de movimiento. Así como en el fóbico, la imposibilidad de moverse al objeto deseado genera la fobia, en la histérica la imposibilidad de moverse a eso de lo sexual generaba la parálisis. Se había experimentado algo con la parálisis de algo relacionado con esta parte. Podríamos entonces graficar este palabrerío acá. El síntoma, ¿cierto?, buscaba desde lo inconsciente. Cuando hablamos del síntoma, entonces también intentamos esa búsqueda desde lo inconsciente de manifestarse, transmudarse. ¿Cómo? Bueno, pues porque ha habido un proceso psicológico de sofocación o psíquico de sofocación, no permitiendo que se vaya a la conciencia eso que podría salir, y que la necesidad encontrada en cualquier sujeto para poder trabajar nosotros con él es que haya esa descarga de ese afecto estrangulado. Se presentó una experiencia. ¿Cuántos años se tenía? Tantos. ¿Qué fue lo que se produjo? No es la acción, si ya me ha contado la acción, no es repetir. Cuéntame qué fue lo que dio, qué se produjo en usted a partir de esa acción. ¿Qué era? Como Sabina lo cuenta, cada que mi papá hacía entrar al cuarto, quitar la ropa, llegaba, y luego besen en la mano. Entonces ya el solo hecho de decir vaya al cuarto producía algo en ella. Entonces, pero ese algo, había algo de afecto que estaba ahí. Y Sabina lo consigue decir en algún momento, ¿no? O sea, eso denigrante para mí, eso humillativo, la humillación que eso me producía, a la vez necesitaba sentirme humillada. Entonces en algún momento le pide a su terapeuta, péguenme, humíllenme. Eso les da descabellado, ¿no? A veces el acto sexual está acompañado de ciertas palabras que funcionan como activadores o activadoras, y no necesariamente son, ay, mi amor, tan linda que eres, tan bella que eres, no, pues atravesado por unas palabras y unas acciones rudas, tanto para hombres que se excitan con ello, como para mujeres también, que a veces uno u otro lo pide. Hazme esto, grítame, dime esto. Como lo pidió Sabina en su momento. A ese proceso de descarga de afecto estrangulado se le dio el nombre de reacción o abreacción, y posibilitaba entonces la descarga de síntomas. ¿Qué es la abreacción? Descarga de emociones y afectos, de recuerdos, experiencias infantiles penosas o dolorosas, y que por esta razón han sido reprimidas. ¿Por qué han sido reprimidas? Porque han sido dolorosas. Han sido reprimidas porque han sido dolorosas, incómodas, angustiantes, frustradoras. No vamos a recordar fácilmente esas primeras maniobras de herida narcisista de parte de los padres. No las vamos a recordar. Y tal vez haya un video por ahí haciendo pataleta de alguno de ustedes para decir, y esa soy yo.
Sí, ese es usted. La verdad, no podría estar haciendo eso. ¿Y por qué estaba haciendo eso? Porque no te dejé salir, porque no te dejé subirte al árbol, porque no te dejé ir con tal niña, porque tal cosa, tal otra. Y por eso, sí, por eso. Como algo tan sencillo me hizo producir eso, bien, porque para el adulto es sencillo, para el niño no lo es. Bien, entonces, a nivel clínico podemos interpretar que aún sigue habiendo personas, claro, muchas, a pesar de las transformaciones, que en la base se presenta eso. Aún sigue habiendo herida narcisista, claro. Aún sigue habiendo frustraciones de parte de los adultos, claro. Aún sigue habiendo interpretación de situaciones que no consiguen generar en el sujeto un estado de equilibrio y que son dolorosas, traumáticas, etc. Sí. Por más que se hable del derecho de los niños a no ser maltratados, violentados, etc., por más que se hable, ¿cierto?, incluso de las mujeres, de no ser violentadas, etc., sigue presentando, claro. Porque también es que se amplía el espectro de interpretación. Y entonces ahora muchas cosas pueden ser interpretadas pues, como violentadoras del derecho. Viene ahí ese nivel de interpretación y por eso pues, se requiere que haya una voz neutral que pueda resolver eso que alguno alega es del derecho y que no necesariamente se le está violentando el derecho. Las tutelas, por ejemplo. Alguien dice, pero una tutela. La ley dice, la Constitución Política de Colombia dice, bueno, ¿por qué la tutela? O como se dijo aquí en el referéndum, un derecho de petición, súmalo como un derecho de petición. No todo es así. Tiene que llegar a alguien con conocimiento de causa, que imparte la ley y diga, espere. No todo es así. Como cuando los dos hermanitos se disputan, se pelean. Entonces tiene que llegar el papá y la mamá. Bueno, y si el papá, la mamá es medio ortodoxo y dice, a los dos les pego, tenga, y ninguno de los dos tiene la razón, o los dos tienen razón, pero el prueba les pega. Como cuando en un partido de fútbol, entonces, venga, yo le empujo y usted me responde con un empujón, entonces llega el árbitro y dice, bueno, tenga y tenga, roja para los dos. E imparte la justicia. Pues entendamos que esto, si bien es cierto, el sujeto hoy en día no es el mismo sujeto, no podemos decir que las mujeres o los hombres histéricos, mujeres histéricas, son las mismas de hace 120, 125, 130 años atrás. Que la sintomatología no es, y la expresión de los síntomas no es igual que hoy en día se puede dar. Con unas cosas incluso más sutiles. Que las pantallas, el uso de las pantallas, de la represión, puede tener en términos de lo de las redes virtuales otros enfoques, otras salidas, otros desempeños. Pero que en el fondo está ahí. Es una represión, un sofocamiento de afectos que no le voy a llorar a este que me está diciendo después de 7 años de novios que me ha dicho que nos vamos a casar, que no, que ya no, que para ahora no, que tal vez para más adelante, quedémonos un tiempo. Un tiempo, no eres tú, soy yo, etcétera, toda esta palabrería que ya se sabe de fondo qué es lo que es. Tú eres una mujer o tú eres un hombre perfecto, yo no te merezco. No eres tú, soy yo. Bien, tú eres lo ideal. Pero no, ahorita no. No voy a llorar. No voy a gritar. No le voy a dar el papayazo. Me trago todo eso. Se lo traga, efectivamente. Se indigesta. Y que eso está asociado por allá a muchas cosas de esas primeras cosas. Todo lo que le di, todo lo que perdí.
Entonces, si bien es cierto, en ese momento Freud encontró pues que ese método de que las personas hablaran, llamado entonces método ¿qué? Hable de lo que le incomoda, de lo que le afecta. Venga, yo a usted lo voy a tratar, pero no lo voy a tratar como se están tratando a las personas en los hospitales. ¿Cómo eran tratados las personas en los hospitales psiquiátricos al momento en que Freud empieza a crear el método psicoanalítico de intervención clínica? ¿Cómo era? ¿Qué recuerdan? Y la psiquiatría, ¿qué método de tratamiento tenía? A ver, recordemos. Terapia de shock, choques eléctricos, lobotomía, medicación. Trastorno, método de contraste, agua fría, agua caliente. Bueno, interpretaciones a propósito de eso, escuchando ahí pues que un pastorcito mentiroso, ¿cierto? Ya estaba después de haber abusado de la niña de 11 años, ya le iba a enterrar, a sepultar, ¿vio? Pues, no, ahora acontece pues que no era él, es que el demonio tenía ahí pues claro, la pulsión de muerte, era el demonio. Hay que entenderlo porque es que estaba en una posesión demoníaca en ese momento. Bueno, sí, en ocasiones sí, efectivamente, eso es una posesión. Lo que pasa es que la posesión demoníaca, en términos de adultos y llevar al traste el acto, es muy rica, es deliciosa. Ojalá nos poseamos demoniadamente y resolvamos los conflictos a partir de la actividad sexual consensual. Pero eso de decir no, estaba actuando, era bajo efectos del demonio, cuando los también justifican los efectos o de una enfermedad en el sujeto o de un medicamento. Dime. No, que le iba a preguntar que se entraba el concepto de Desresponsabilización. desresponsabilización. Por supuesto, demonio. ¿Qué nivel? Si el demonio está poseyéndolo, ¿quién lo abandonó? Pero ¿cómo le pudo haber estado poseído? A ver. Bueno, ¿cómo pudo haber estado poseído si la violaba con canciones cristianas? Se escuchaba canciones cristianas a volúmenes altos. Bueno, eso lo tendrán que explicar los de la congregación que están diciendo que el pastorcito no tenía la culpa. Eso es más o menos como cuando dice, no, es que el hombre no tiene la culpa, quiso un piropo grosero, pues no tiene la culpa, porque es que la mujer iba ahí mostrando medio seno. Entonces, ¿quién la manda a salir ahí mostrando medio seno? Es lo mismo, ¿no? O sea, la culpa es de quién. Ahí es un terror. Entonces, eran acciones inhumanas casi, partiendo del encierro, el aislamiento. Eran aislados, encerrados, algunos encadenados, encalabozados. Ante esto, pues Freud dice, espérate, pues hay unos trastornos que no pueden salir de ahí, pueden ser tratados de manera diferente. Esa forma diferente, contra Freud o tratar. Entonces está en oposición a otros procedimientos de la psicoterapia. En ese momento, terapia psíquica, terapia psiquiátrica.
Y el principio está ahí. No es el médico el que cura. Ese es un principio ahí. Nosotros no somos los que curamos. Y por eso no damos consejo. No somos nosotros. Y no puede ninguno de los psicoanalistas decir, yo soy el mejor psicoanalista. Como en otros terrenos yo soy. Y tengo esto, y soy esto, y lo uno, y lo otro, y hice en tal parte, hice en tal otra, tal curso, y eso me habilita para hacer. En absoluto lo hacen los psicoanalistas. Quienes pueden decir de la eficacia de ser bueno es cada analizado, es el que tendrá esa percepción de su analista. Entonces la eficacia terapéutica no está en una prohibición que el analista comete. Usted lo que tiene que hacer es esto. E incluso a veces ni usted debe hacer esto tampoco. Ni en el deber ni en el tener. Ni en el haga. Siempre en una condición de invitar al otro. Más bien que esperar en psicoanálisis, que esperamos que los síntomas desaparezcan por sí mismos cuando la intervención médica, que se avancen ciertas premisas acerca del mecanismo psíquico, logra hacer que unos procesos anímicos pasen a un circuito diferente del que desembocó en la formación del psíquico. A partir de nuestra intervención en asociación libre, con parafraseo, con interpretación de sueños, con interpretación de lapsus, de actos fallidos, esa acción que nos lleva a ciertas premisas, ¿por qué podríamos reemplazar esas premisas? ¿Por qué palabras? Esa es una acción que llevamos a cabo. La elaboración que nosotros como los analistas llevamos a cabo. Interpretación. ¿Por qué podríamos reemplazar? Sí, son interpretaciones, pero ciertas premisas acerca del mecanismo psíquico, ciertas premisas de ese mecanismo psíquico. ¿Qué es eso? ¿Qué será? A ver, interpretación. Leemos esas manifestaciones. Indicios más cerca, más caliente. Se van diluyendo las posibilidades de que alguien gane mal. ¿Bien? Indicios, pistas. Premisas acerca de esos mecanismos, hipótesis. Recuerden que lo vimos con los significantes. Entonces, a partir de significantes, vamos elaborando una hipótesis. E hicimos el ejercicio con algunos de los casos vistos de la serie. ¿Sí lo recuerdan? Y elaboramos acá en un ejercicio. ¿Cuál sería esa hipótesis? ¿Recordamos o no lo recordamos? ¿Me lo estoy soñando? ¿Sí lo hicimos o no? Entonces, esas premisas acerca del mecanismo psíquico, trazamos hipótesis. Unas premisas, una hipótesis, una premisa. Algo así como todo indica, o gran parte de sus manifestaciones indica que hay un proceso sin resolver, un proceso edifiano sin resolver. Todo indica, o alguna parte de lo acontecido en esta sesión indica que hay una gran frustración o la presencia de unos miedos mayores o elementos de culpa que pueden provenir de X o Y motivo o situación.
hipótesis, que no son diagnósticos, que se colocan como una premisa en términos de probabilidad de existir y que, como pasa en el método científico, una hipótesis se lanza para ser falseada o ratificada. En relación con la hipótesis que generé de las acciones del paciente, de la analizada, de fulanita, de Pepita, de Camila, de Juan, puedo hoy en esta otra sesión ratificarla en un alto porcentaje. La figura materna o la figura paterna aún direcciona las acciones de gusto hacia mujeres o hacia hombres, de búsqueda de tratos de ellos hacia la paciente o el paciente, el analizar, el analizar. Es muy importante generarnos hipótesis, generar ciertas premisas después de cada sesión, sí, e irlas aglutinando, acomodándolas. El ejercicio de análisis es un ejercicio intelectual constante. Cada analizado lleva su proceso y me exige intelectualmente algo completamente diferente. Por eso no hay recetas, por eso no nos tratamos igual. Cada uno tiene su carpetica. Como me dice una analizada de Italia, dice, ¿cuántas sesiones nosotros llevamos? Espérate un segundo. Entonces alcanza a ver pues que yo saco, digamos, un negajo de ella. Y dice, usted cada paciente tiene café. Y la mía como entonces le muestro lo que no la vaya a botar, porque están ahí. Un espacio bajo llave donde los historiales están ahí. Y probablemente cuando de que pase lo que pasó con el analista de Manuel, ¿no? Una persona autorizada para ello en el testamento, para abrir ese espacio y con la indicación de devolverle a cada uno su historia para que desde ahí también haga elaboraciones, porque es que muere el analista, pero no muere el proceso del analizado. Desaparece el analista, pero no desaparece ese proceso que se ha llevado a cabo, que no le pertenece al analista, le pertenece a cada uno, que es el encargado de mirar qué hace con eso, si lo quema, si lo rompe. Bien, entonces, premisas del mecanismo psíquico que hay en cada analizado, hipótesis, y que básicamente nos pueden indicar cómo se está dando en ese sujeto el traslado de procesos anímicos que estaban en dónde, en un circuito diferente, ¿Quién nos lleva a pensar esto? Esto no es lineal, es circular. Así como estudiar psicoanálisis no es lineal, es circular. Estaba en un circuito. Por ejemplo, llamémosle hipotéticamente circuito afectivo con los padres. Ahí hemos construido cada uno de nosotros la forma de relacionarnos con ellos, cómo decirles a ellos, cómo los mencionamos a ellos. Mariana, ¿cómo le dice usted a su papá, a su mamá? A su mamá, por ejemplo, ¿cómo le dice? Mamá, madre, ma. ¿Usted cómo le dice? Mam. Conseguimos. Mira, ¿qué se dio en la experiencia de Carmen en relación con su mamá para decirle mami, no decirle mamá? ¿Qué se dio en Mariana para cortar, no decirle mamá, decirle ma? Y eso cómo alimenta la relación. Volvemos entonces a decantar a esto del lenguaje y al nombrar, cómo la nombramos. Otro le dirá madre, otro podrá llamarla ya con el nombre
o en Argentina, vieja, o pelotuda, como le decía, como suelen decir, pelotuda. Y sobre ello respuestas. Por supuesto, nosotros acá, en esta lógica, a propósito del mes de las madres, del día de las madres, se aproximará, y me imagino que ya andan comprando sus regalos. Nosotros no nos cabe en la cabeza llegar y decirle, hey, huevona, venga para acá, pero allá, pero tú eres. Venga, ovariona, que le voy a decir una cosa, para ser más consecuente. Ese es un circuito, forma afectiva de relacionarnos, atravesada por cómo nombrarlos, etc. Pero puede darse una experiencia en otro circuito. Ese circuito afectivo es diferente al circuito afectivo que establezcas, Nicole, con tu pareja. Ese sería otro circuito. Allá, en esa relación con tu pareja, puede darse algo que lleve a que sintomatices, y lo que está sintomatizando no es directamente relacionado con la relación con tu pareja, sino con la relación con la madre o con el padre. Porque es activa de alguna forma. Si ella dijo no, o si él dijo no en algún momento, y lo que se activó en ti fue ese primer no, o esos no que tu mamá o tu papá establecieron. Y claro, la respuesta del otro se enojó por algo tan sencillo. Claro, para él eso es sencillo, para ti no es tan sencillo. De hecho, no hay ni la interpretación de ¿para qué lo que no que me hizo molestar tanto? ¿Qué fue? Bien. Ahí hay una función de una formación del síntoma. Entonces, las palabras que otros nos dicen, volvemos a esas primeras palabras. Las palabras son transformadoras, son reubicadoras, son transformadoras, como lo dijo Gerardo Bruno. Forman, deforman, transforman, conforman. El lenguaje lo hace, las palabras lo hacen. Y producen un proceso de reubicación de una experiencia que estuvo en un circuito a partir de otra experiencia que se dio en otro circuito, y que fácilmente, cuanto tenemos, porque pues desarrollamos la destreza interpretativa, como decía ahora Luis, la interpretación, cuando la desarrollamos a partir de una práctica concienzuda, responsable, podemos llegar a decir, bueno, en realidad, incomodidad, incomodidad con tu mueco, no es porque le falte un diente. ¿Qué es? ¿Qué pasó acá? Está asociado al proceso de no resolución eridiana. No es psicología salvaje, no psicología salvaje, donde ya, no, eso que me dijo es porque usted. No. Es también tiene que ver con la historia. ¿Qué pasó ahí? Las personas nunca dejan de buscar una pareja que se asemeje. No podemos decir que nunca lo hagan. Tampoco podemos decir que lo dejen de hacer. Cada sujeto tendremos que mirar. Es que si son figuras, como diría Jung, arquetípicas, pues se quedaron ahí. ¿Alguien cree en Dios? ¿Alguien cree, Dios como Dios? ¿O alguien cree que Jesús, y está completamente convencido o convencida que Jesús, como dicen las escrituras bíblicas, es el Hijo de Dios? Pero también es el Hijo del Hombre, ¿no? Y tiene sus postulados arquetípicamente metidos en sí. Ese sujeto probablemente, como el Papa Francisco, tendrá una condición de vida pastoral,
moral, ética, si se quiere, devocional de la búsqueda de Jesús. Y verá a todas las personas semejantes como Jesús. Y probablemente no les haga daño. Porque, pues, más bien le dará la idea como a Andrea, ¿cierto? De sacar una metralleta a asesinar a todos los que les pueden estar haciendo daño. No fue Andrea, fue Camila. No le hará daño a las otras personas si las ubica como Jesús Cristo, hermanos, en la fe. No dejará de buscar. Pues una persona, un ser humano, un hombre, una mujer, pues también no dejará probablemente de buscar nunca una imagen. Que recuerden, no es esa imagen de los padres que usted tiene ahora de adultos, es esa imagen que construyó inicialmente, que entra a ser simbólica. La influencia terapéutica se puede ver dirigida a la atención y pensamientos voluntarios, sentidos casi siempre como perturbadores y como luces apagados y circunstancias corrientes, que suelen cuidarse en la llama de una exposición deliberada. Ellos suelen determinarse en la ampliación de la conciencia o según la conciencia. Charcot, es decir, atención a recuerdos y investigaciones de lo penalizante que consumaba transposición de síntomas y liberación de efectos. Entonces, hay una influencia terapéutica. Cuando hablamos de influencia, no es solamente la acción directa con el terapeuta, con el analizado, con el analista, de parte del analizado. No es solamente en ese momento de la sesión. No es solamente cuando se está dando el proceso de análisis. Hay pensamientos, ¿cierto?, que siendo involuntarios en el sujeto también entran a ser intervenidos en la no presencia. Y eso lo podemos hacer intencionalmente. Le decimos al sujeto, ok, le propongo entonces, bien, me recomiendo que por esta semana haga tal cosa o tal. Y efectivamente hay unos pensamientos involuntarios que han sido perturbadores, ideas persistentes, pensamientos intrusivos. Que en algún momento han sido apartados y que a veces, iniciando un proceso de análisis, aparecen de nuevo. ¿Será, doctor, que mira, estas ideas sobre la muerte me han desaparecido, pero iniciamos hace 2 semanas y han vuelto a aparecer? Me está haciendo daño el psicoanálisis porque me está trayendo nuevamente cosas que, bueno, la persona podrá pensar de manera directa eso, que no está siendo chévere, no está siendo legal, no está siendo bacán, que por el contrario le está afectando. Es que yo no había vuelto a tener mucho tiempo, hace algunos años sí me pasaba eso, de despertarme, madrugadas, sobresaltado, ahora. Yo no había vuelto a tener recuerdo de mi primera relación de pareja cuando tenía 14, 16 años. Y ahora ella aparece, la tengo aquí. Perturban, ¿no? Y pues no salía tranquilamente. ¿Qué había pasado? Bueno, ahí es donde empezamos nosotros a mirar qué aspectos del proceso de sofocamiento, de represión del sujeto empezaron a debilitarse. Y eso que ha tenido apartado, guardado, escondido, y que así su vida andaba bien,
empezó a emerger, empezó a salir a partir de las conversaciones, como a veces sucede aquí con algunos contenidos que se dan de casa. Ahí entonces, desde Freud podemos ver lo que eso que hizo y que hace la influencia terapéutica es desmovilizar y empezar a permitir que salga ya con menos represión o sin represión lo que antes había sido reprimido, lo que antes se habían guardado en la segunda conciencia. Lo que alguien podrá decir se está ampliando. Es decir, está emergiendo ¿qué? Información de lo inconsciente. Está emergiendo elementos que se han mandado a lo inconsciente por represión. Bueno, esto no es por magia, esto no es por el agua bendita, esto no es por la ruda en la oreja, esto no es porque mi Dios es muy grande, esto no es por nada de estas cosas. Esto es porque se activa a partir de la palabra, del lenguaje, del hablar de cosas, porque ha pasado algo en algún momento que, estando en un circuito diferente, activó por desplazamiento o condensación lo que se está estableciendo desde ese estado. Bueno, segunda conciencia, lo decía Charcot, haciendo referencia a lo inconsciente. Pues lo que hace es tomar y decir, bueno, no hablemos de segunda conciencia, hablemos de... Es decir, atención a recuerdos y representaciones de los analizantes que consumaba transposición de síntomas y liberación de que de alguna forma en los analizantes hacían una transposición, sí, se manifestaban con otros síntomas, con una manía, síntomas relacionados con la obsesión, la manía de cerrar, abrir la puerta, cerrar, abrir la llave, repetir palabras, muletillas, no entender, entiende, la necesidad de entienda, ni yo mismo me entiendo. Búsqueda de validación, hasta acciones hacia sí mismo, ¿no? Nerviosos, que provenían justamente de que estando sofocados buscaban automáticamente una manera. Entonces el efecto terapéutico lo podríamos también pensar, en términos de que se activan estos pensamientos involuntarios que, así como el sueño, los sueños, no el sueño, los sueños, los contenidos oníricos perturban. Recuerden que decimos, la principal acción de un sueño es que perturba el descanso. Si usted se despierta exaltado, se estaba durmiendo rico y llegaron a aparecer esa imagen y ¡ay! Se estaba descansando. De un momento a otro esas imágenes llegaron. ¿Eso es chévere? No, es antilegal. Antibacano, chévere. Pero los sueños perturban. No importa que sean sueños ricos. Usted estaba comprado bien en plena acción, o con Bad Bunny, los que aman a Bad Bunny. Estaba con Bad Bunny en plena acción, ¿cierto? Se estaba intentando comer el conejo malo y la cosa fue muy agradable que fue, se despierta algo, ¿no? Perturba. Entonces, igual, esos pensamientos involuntarios son perturbadores y tienen una expresión, o no se expresaban deliberadamente. No hay cosas deliberadas, cosas que vienen y perturban al sujeto.
Bien, empezar a justamente a retomar esa información, esos elementos, para traducir esos síntomas, traducirlos. Pero recuerden que no atacamos el síntoma. Hay un error en alguno de los enfoques de esta universidad, que por llamar la atención a la persona en un momento, que es que esto surgió a partir de que el psicoanálisis se enfocaba en los síntomas. Pues, simplemente, porque hay que leer bien la parte. Yo no puedo ir levantando falsos testimonios tranquilamente y feliz toda la vida. Entonces voy a volver en general y convenzo a los demás de manera errada para que mi teoría sea la que se imponga. No me digo, profesor, nunca hemos ocupado del síntoma. Leemos el síntoma. Así que no me venga a decir, profesor, con todo el respeto que usted me merece, que eso es lo que pasaba con Freud. No lo leemos bien. Por eso yo no me pongo en el berenjenal de hablar del señor Humón, de hablar del otro señor, hablar mal. Ahí le reconozco lo que hay que reconocer. No tengo por qué hablar mal del otro para que mi teoría aparezca como la buena. Sospechen de cuando una teoría aparece como la buena presentando a los otros como los malos. Sospeche de una persona que se presente ante usted como buena diciendo es que ellos son los malos. Porque así mismo hablará de usted cuando ya no sea usted el parcero o la parcera. Apliquen, ¿cierto?, el principio de los 3 filtros de Sócrates. Si alguien le llega ahí con chino, le digo, ¿esto qué? ¿Esto es bueno? ¿Esto es importante? Que yo lo sepa. Y es sobre eso que la teoría debe estar, no sobre hablar mal, porque si no, entonces todas las teorías nos ponemos a hablar mal de nosotros para sacar pecho. No es lo favorable en términos científicos. Entonces, traducir los síntomas, leerlos, interpretarlos, eso es diferente. No nos ocupamos para eliminarlos. Y por supuesto, la liberación de afectos. ¿Qué pasaba con esos afectos? ¿Habían sido qué? Estrangulados, reprimidos, de no salga esa manifestación afectiva, no salga. Quédese ahí. Entonces se estrangula, estrangulados la manifestación afectiva de ese afecto que produjo esa experiencia. No podía salir, no se le dejaba salir, se estrangulaba. Aquí, la traducción de síntomas es porque lo inconsciente es extraterritorial y es extranjero. ¿Cómo con esto que es extraterritorial? Los Freud le dijeron, venga, ¿en qué parte del cerebro encontramos lo inconsciente? No, se les acaba de la risa. Probablemente por ese día se ha pegado su buen sople de que para ir tranquilo a los que dicen que voy a ir a mariconero. Y entonces le ríen. A ver, no está en ningún lado. Pero ¿cómo fue posible? Podemos emularlo a lo que dice hoy en día. Si no está en las redes sociales, no existe. Entonces dígame, ¿en qué red social está lo inconsciente? Podríamos pensar. ¿En qué redes del cerebro se encuentra lo inconsciente? Pues no está en ninguna parte. Después también Dios se imagina. Entonces vamos a extirpar lo inconsciente y la persona es. Bueno, pues más o menos podríamos decir que en algún momento Alzheimer se elimina gran parte de lo inconsciente. ¿Lo recuerdas? ¿Lo recuerdas? La persona va quedando que los hijos, los papás, los que son, ¿quiénes son? ¿Qué experiencias hay? Y él mismo va desidentificándose como tal. Así que es extraterritorial, no hay un territorio, no hay dentro del cerebro, dentro del sistema nervioso en general, el lugar de lo inconsciente que podamos extirpar para que todos quedemos sin lo inconsciente. Y es extranjero. Dime, Camilo. Profesor, esto es una pregunta que hace rato quería hacer, pero se me olvidaba. Esto es muy para usted. ¿Usted piensa ¿Usted cree que el hecho de que Freud se metiera 3, 4 fases de perico le ayudara a ver el mundo de la forma en la que lo veía o algo por el estilo? O sea, o eso afectó en algunas investigaciones o algo así. Pues
todo lo que altere un nivel de conciencia posibilita o genera una condición distorsionada para bien o para mal. Lo que Freud hacía, no tenemos la cantidad que consumía, no era un adicto, igual pues como tal no se presenta a Freud que haya muerto por la adicción, ¿cierto? Por un cáncer. En gran parte, la parte final de su vida fue con el uso de la morfina por el dolor, que lo experimentó y que bueno, algunos tomamos café, en Argentina se toma mate, a propósito de usted, lo pasa argentino. En Argentina se toma mate que tiene más cafeína, ¿cierto? Más sustancia estimulante que el té y que el café juntos, y que es muy bacano. Y que es cuando bueno, yo cuando me siento y cuadro todo mi kit de mate y mateo, sí, me siento en otro nivel de conciencia. Y si me acerco a un texto, lo leo y digo, pero mira lo que encontré acá. Esto yo no lo había encontrado. Hay una disposición. Yo no estoy haciendo aquí una boda que, hey, todos los muchachos van a meter marihuana para que entiendan el psicoanálisis. Yo iba a decir eso. O sea, no lo estoy haciendo. En algunas personas, por niveles de represión, digamos, también es cierto, a veces perdónenme lo que les voy a decir, pero a veces de tener relaciones sexuales y yo me acerco a un libro, eso es muy bacano. Entiendo cosas, después de haber soltado toda esta energía a partir del acto sexual, hay una cosa de acercarse a la teoría diferente, de leer diferente. Por eso a veces después de tener el acto sexual, conversar sobre muchas cosas de la vida es una cosa que ayuda. Otros se quedan dormidos, bueno, cada uno tiene sus... Pero esto también es estimulante y lo sexual es estimulante. Entonces, sí, puedo decirte que ayudó, no sé cuánto hacía, pero lo cierto es que cuando se analiza, muchos critican, y vamos a ver dentro de los contenidos que está ahí, vamos a ver un video que es Freud bajo análisis. Hay una crítica, que bienvenida a todas las críticas, siempre y cuando pues no sean de manera sin sustento. Bienvenida a la crítica sustentada. Ahí yo encuentro elementos sustentados, me parece bien, y por eso sin miedo. Algo que los estudiantes en séptimo semestre lo vean. Yo como analista no escondo ese análisis. Y sé que hay falencias de ellas desde Freud que hemos intentado superar. Entonces, no todo psicoanalista, por ejemplo, metemos. Yo, como un vino, canta la rumba, rumbeo. Yo no soy un monje, sino me iría para el Tíbet, ¿cierto? Tengo mi vida social restringida por las condiciones de clínica, pero las personas que están ahí en mi vida social, comparto con ellas. Yo tengo mi equipo preferido, mis cosas preferidas, y consumo licor socialmente aceptado, chévere, me cierro en casa con mi pareja, con mis cervezas, mis vinos, ¿cierto? Y no tengo problema con eso. Así es que eso genera una realidad. Me encanta hablar, parlotear, conversar con las personas cuando es el caso a partir de un consumo de un licor, también lo hago. Me gusta mucho maravillar cuando estoy así, más bacano. Pero claro que genera una distorsión, para algunos es favorable, para otros no tanto, porque hay personas que se meten un bareto y se empendejan y fácilmente ven que están embaretados, ¿cierto? Hay personas que con una cerveza ya se le lengua la traba, ¿cierto? Entonces emborrachan y bueno, además de echarle bajo a todo el mundo quieren, se quedan dormidos por ahí. Entonces esa persona pues pero que genera una distorsión para bien o para mal. Ahora ya el abuso como tal, pues digamos, Freud también tomaba coñac y en la película se puede ver que le ofrece, después de la cena, está conversando con Jung, le ofrece un coñac, un trago que no es muy económico,
para nosotros. En Europa se consume tranquilamente, pero aquí una botellita de coñac sobrepasan los 600.000 pesos. No se puede invitar a una persona a decir, venga, no, un coñac, ¿no? Hay que tenerlo ahí como reservado para situaciones muy especiales. Entonces Camila, creo que sí incidió. Ahora, en muchos científicos lo que se ha encontrado es que hay unos niveles altísimos de salida de la conciencia, algunos como en artistas, algunos por estructura psíquica y otros por sustancias. Lo que sí es que Freud no era un adicto, no era por adicción, pero pues no podemos desconocer que eso generaba cierto grado de confort y que facilitaba la producción científica. Y leer la realidad, como tú lo dices de manera muy acertada, leer la realidad de manera diferente, porque es un nivel de conciencia diferente, como lo que pasa con el viajero, el nivel de conciencia diferente, como lo que puede pasar, insisto, con el café. Pues yo no me veo de pronto en estas jornadas tan largas de los lunes, de los miércoles, sin traer ahí mi café y en algún momento llegaré. Es café, solamente es café. Para quienes han estado con la intriga de qué es lo que toman, es café. En algunos momentos he traído mate, traigo mate, como mate, después me doy la clase. Es un estimulante, sí. Y que me permite, y que a veces no sé si lo han percibido, a veces después de un sorbo de café hay cierto dispare ahí de ciertas ideas y de ciertas conversaciones un poco más en lectura, porque eso es un estimulante. Dependiendo de la absorción de cada uno, pues funcionará de una forma de otra. Julián. ¿Qué pasa con las personas que son muy resistentes al alcohol? Resistentes que no toman o que toman y no se les ve borrachos. Sí, como las otras personas. Constitución, es constitución, ¿no? Hay personas que su metabolismo es un metabolismo lento. En la medida en que el metabolismo sea lento, la sangre va a tener más espacio de tiempo para absorber, para tener ese licor, ¿cierto? Intoxicando su cerebro y todo su torrente sanguíneo. Hay personas que son de metabolismo más rápido, entonces hay personas que han ido desarrollando una resistencia. Entre más se tome, pues con más poco licor la persona puede emborracharse. Entre menos se tome, la persona pues va a tener mayor resistencia a verse borracho, pero las condiciones de conciencia pueden ser más desfavorables. Que alguien que no toma puede durar más tomando, pero en algún momento que ya emborrache, sus niveles de conciencia pueden ser más incómodos, porque es un estado también que probablemente no domine fácilmente. Que aquel que toma constantemente, que se emborracha más rápido, pero que tiene un dominio. Entonces va a depender mucho de ciertos niveles. Yo lo veo más en términos orgánicos, constitución del hígado, porque también podríamos decir, a ver, porque hay personas que se comen un chorizo y se enferman y otros que se comen 10 y no les pasa nada. Hay gente que come un chicharrón y, bueno, pues hay un hígado graso que tiene dificultades, hay un problema intestinal, depende de muchas cosas. No, sino que digo que sí, como tú dices, como que manejan un grado de conciencia y cuando me han tomado un alto alcohol y no veo a otra persona diferente. Y está huevado, sí, es verdad. Y hay otra cosa, por ejemplo, si usted empieza a tomar y está bailando, está sudando, está súper, pues como que el huepaje como que le ayuda un poquito, ¿cierto? Porque usted está ahí y sentado ahí y escuchando a Darío Gómez y toda esa regla de demás, pues por supuesto que rápidamente niveles de conciencia y el alcohol ayuda a que apague bastante. Bien, entonces la traducción de ciclo es porque lo inconsciente es extraterritorial, es extranjero. ¿Qué quiere decir eso extranjero? No hablan el mismo idioma. No se habla el mismo idioma. Por eso entonces se requiere que haya una traducción. Es lo que nosotros hacemos en análisis. Traducimos, ¿verdad? Interpretamos ellos, hay una traducción. Esa traducción no es con un diccionario ahí a la mano, no. El diccionario es quién, es qué. El analizante como tal es el diccionario, porque es desde su propia experiencia. Por eso insisto, blanco es, volvamos al ejemplo cuando les pregunté, para Carmen es mami, para Mariana es ma. ¿Quién tiene las palabras? ¿Quién es el diccionario? Raúl, porque
que está ahí al frente. Obviamente el psicoanálisis todo lo hace es el paciente. Entonces, ¿ustedes por qué cobran tan caro? Para que cómo es que vean pues cómo es que es la vaina. Nosotros no hacemos nada. ¿Estamos ahí? Bueno, lo que parece es que no se necesita, y el trabajo especializado es así, ¿no? Usted va a ganar probablemente más que su papá. Su papá puede llegar y construir una casa, demorarse un día si es constructor, demorarse un día levantando una pared y le pueden pagar lo del mínimo de un día, ¿no? 40,000 o 45,000 pesos por el día. Y usted puede llegar a decir, si gana 45,000 en una sesión, en una consulta. Yo tuve 2 pacientes y gané 4 veces lo que usted ganó, ¿no? Su saber es especializado frente al de su papá, que es operar. Entonces, también nosotros tenemos un saber especializado. A veces no necesitamos, y regularmente no necesitamos hablar mucho. ¿Vale? Para paseo, un año, usted, y vaya. Entonces, en cuanto a la conciencia y la racionalidad, es extraterritorial y extranjero, o sea, tampoco habita la racionalidad, el consciente no habita la racionalidad, es contrario. Diálogo consciente, a eso de ser consciente de. Por eso es que se llevan cosas, se traen para que se hagan conscientes. No inconsciente no habita lo consciente, habla otro idioma, el idioma de la metáfora y de la metonimia. Podemos decir con quién. ¿Quién propone esto? La gama. Y Freud propuso un movimiento a condensación y el. Recordemos que hacia el creador del psicoanálisis, Freud exhortaba a que se dejaran ir en sus comunicaciones. Le recomendaba participar de toda ocurrencia, incluso de lo importante, que no venía al caso o disparatado. Les pedía que no excluyeran de la comunicación pensamiento alguno, por más vergonzante o penoso que fuese y poca impresión. Tomaba nota al máximo. Desde entonces, en psicoanálisis se deja hablar al paciente libremente. En psicopatología de la vida cotidiana, Freud narra, ¿cierto?, una experiencia de él en un tren. Él dice, se me sentó al lado de un joven muy apasionado por la conversación, ¿cierto?, muy agradable. Empieza a decir, me había leído un par de libros, de artículos de Freud, empieza a conversar y justamente llegamos al tema de esto, de un olvido que había tenido. Y él le hace el análisis, ¿no? Entonces, tuve tal sueño, un olvido y un sueño, tuve tal sueño. Entonces, usted podría ayudarme a interpretar ese sueño y a la vez un olvido. Está bien, si le parece, podemos hacerlo. Entonces, bueno, comience a hablar. ¿Qué se le pasa por aquí en este momento? A ver. Entonces, lo primero que dice, no, lo que me pasa en este momento, la verdad, pues, no tiene importancia. Entonces, pues, llega, saca la vaselina y le dice, la pega en la cabeza. Porque usted no tiene como derecho a ocultar, a decir que eso que está pensando no es importante, mándelo. No, es que estoy pensando sobre tal cosa. Ok, y eso tiene que ver con esto, ¿cómo cree que? No, y nuevamente le dice, no, pero lo que en ese momento se me atraviesa, se vuelve y le dice, ya le debe, querido mío, que no que lo deje. Él exhortaba a que comunicaran. Ante todo, mire, es que esto no es importante. Es que me suena una cosa que es una bobada. Porque siempre se ha tenido claro que lo inconsciente se manifiesta con lo que es mira.
cosas, por más sencillas que sean, tienen impacto, porque son. Igual, lo otro, no recuerden a Darío. Después de lo que te voy a decir, Manuel, tú no me vas a seguir atendiendo, no vas a querer seguir atendiendo. A ver, yo no te voy a juzgar. No, lo que pasa es que yo salgo y hago lo uno y llego y ¡pam! Les muestro la pejadura a estas mujeres. O sea, soy terrible. Y después se da cuenta que, hombre, que en última, lo que efectivamente eso desearía tener una pareja como la de mi padre era cierto. Pero ese esposo estaba ahí y dice, no, estoy puesto mierda. Yo soy loco. ¿Qué hace el analista? Entonces, por más vergonzante que fuese, por más penoso que era pena, déjenlo. Como confiese. Muchas personas, especialmente en la línea Foucaultiana, pues hablan de las prácticas confesionales. Una de ellas es para la vergüenza de decir que sí, que tenemos una práctica tipo confesional, sujeto de confesar. Y más bien antes que confesar y que nos asumamos como fiscales, nos asumamos como los abogados de la defensa, que piden, cuénteme todo, por favor. Hábleme con la verdad para poder defenderlo. Eso mismo le decimos, cuénteme todo, hábleme con la verdad para poder llevar a cabo el proceso de su análisis. Que si no, va a ser complicado. Si engaña, ¿a quién está engañando? Si quiere dejar la carita o el rostro bonichiño al analista, en realidad, ¿qué es lo que está engañando? Bien. Freud tomaba nota al máximo, escribía al máximo, y eso también es importante. En algún momento analizaba, le dijo, ¿qué es lo que usted tanto escribe? Escribo lo que está mencionando, que la memoria es fraca. Entonces hay que tomarlo, es que hay que aprender a tomar anotaciones, hacer líneas, rayas, taquigrafía, etc. Que la cosa también sea. Bueno, porque eso no es un dictado. ¿Qué me digan? Ustedes esperen un pico, a ver. ¿Con qué escribe? ¿Con C o con S? ¿Cómo así? Esto debe ser más fluido. Desde entonces el psicoanálisis se deja hablar al paciente libremente. Dejar que él hable el discurso, dejar que la palabra salga desprevenidamente, que no haya un cálculo, no, los analizantes no todos son iguales, si ese analizante de hoy no va a ser igual al de la siguiente. Ahorita ya me digo esto, la manejo y lo otro. A pesar de que en ocasiones las personas son recurrentes en lo que hablan. Yo no sé si ya le había hablado esto. Ok, pues vamos a hablar. En ese momento, si ya sobre eso se nos deja que justamente recordar, repetir, es hablar. Si nuevamente aparece eso, usted no le va a decir, no, pero es que yo ya lo sabía, no, cuénteme algo nuevo. No, deje que salga. En ese recuerdo y repitiendo esa experiencia, hay probablemente un escondido en la elaboración que no ha conseguido salir o saldrá una nueva elaboración. No premeditación comunicacional, no premeditar, no piense en la pregunta, no pensar en qué le voy a preguntar, no premedito. Dejo que fluya la conversación. Tampoco cuento el diálogo. Cuéntame, dígame, no. El silencio también dice. El silencio habla. El silencio expresa, si lo sabemos. Si alguien llega a un momento determinado del tema y guarda silencio, fantástico. ¿Qué pasó? Tomar notas. Recuerden entonces, dos diarios utilizamos, el diario clínico, el diario importante, el diario de voz, que tiene estas percepciones que se dan a partir de la sesión, mientras que el diario clínico lo estamos paseando al máximo, lo más fidedignamente posible lo que se dio en la sesión. Y pues por supuesto ir sacando en ese diario de bordo, ir registrando, también en el clínico se puede con un asterisco decir esto es significante. Esto ya ha aparecido varias veces. Hoy apareció el tanto, ustedes van a ver que en el diario de bordo lo voy a desarrollar. Registrar significantes
y las hipótesis. Todo esto del efecto terapéutico, que no es solamente para el analizante, sino que es bien para el análisis. Todo esto tiene una base. Esa base, ¿cierto? Que yo he defendido, lo sigo pensando que es muy importante sobre el sentido. Hay realistas que no, o hasta significantes y significantes. Yo sigo pensando que esto del sentido expresado a veces muy directamente como esa expresión, eso tiene sentido. Un analizante mira, ¿cierto? Ya la he comentado acá, en maestría clínica en España, ya he quedado residiendo allá, ya trabajando. Tenía una especie de multilla, era que cuando llegaba a ella cierta misma observación, se quedaba así, tiene sentido. Tiene sentido. Ya inicialmente en Bogotá, en varias oportunidades, vino hasta acá en procesión presencial. Comenzamos en la pandemia, proceso de análisis, la mayoría virtual, pero ya en varias ocasiones voy para acá y quiero tener sesión presencial. Hacíamos trabajo presencial, en Cali también. Y entonces, hay esas expresiones, tiene sentido. Pero también a veces no es necesaria la palabra, ya la elaboración que hace el sujeto y que le da un sentido aparte de una experiencia, aparte de unas formas de hacer a su subjetividad misma, forma de hacer las cosas. El sentido, que podemos decir que es una serie de impactos afectivos en y del significante sobre otros. Digamos, el sentido de Mariana decirle ma, ¿cómo se llama? Dígale ma. Nuevamente porque no va a caer. Probablemente tenga sentido, de que no es claro. Bien, Sara, o cómo le dice Soat, Soat puede ser, a doña Soat. Y hay un sentido para Mariana decirle así a doña Soat, y hay un sentido de doña Soat al escuchar el ma de Mariana. ¿Cómo lo hay? Doña Livia, hay un sentido en doña Livia de decirle, de escuchar mamá de Carmen, diferente al de escuchar si también le dice mamá a la otra hermana. Y por supuesto de Carmen de decirle mamá a Livia. Hay un impacto afectivo de ella como significante Carmen frente a ella significante Livia. Doña Livia para mí es doña Livia, no es mi mamá. Y los afectos direccionados de Carmen a ella, doña Livia, que para ella no es doña Livia, es la mamá, son diferentes. Entonces, hay unos ceses, por supuesto, que estos ceses, estos sentidos de Carmen hacia doña Livia, hoy en día no son los mismos de 5 años atrás, de 10 años atrás, de 15 años atrás o de 20 años atrás. Han ido teniendo transformación. Ahora, es el mes nuevamente que se habla del mes de las madres, el mes de la Virgen María, el mes de las madres. Pues las propagandas están ahí, las canciones están ahí, dicen de una experiencia de haber vivido la madre, de haber sentido afecto de la madre. Y entonces alguna de las propagandas, incluso creo que de Camila García, muestra cómo, la de Falabella, ¿no? Cómo ese trato de esa madre, cómo se ve a esa madre y se va viendo, va cambiando, los sentidos van cambiando.
van teniendo una transformación. No sentimos lo mismo ahora como lo sentíamos años atrás. Nos hablamos, ¿no? Levantaste la mano para tirarte la mano. Que iba a preguntar que si esa transformación no se da por la Saiguet. Se da por la Saiguet, por la sociedad, por muchas cosas, por las mismas condiciones, ¿cierto? Ontogenéticas, ¿cierto? Que tenemos, por el contexto, por tus mismas propias experiencias de interpretaciones, claro. El Saiguet tiene mucho que ver espíritu de la época, pero no es exclusivamente él y otros elementos más. El sujeto también es activo. El Saiguet hoy en día te puede decir, ojo, no machismo, ¿cierto? Y ese puede ser el Saiguet, pero miren lo que dice el presidente de Unión Magdalena sobre el fútbol femenino. ¿Sí? Y el Saiguet está mostrando una cosa, entonces él se resiste, es una posición personal. Hay elementos también del sujeto. Bueno, recordemos, signo, significado, significante, significancias o significación, sentidos estaría ahí, estábamos hablando de esas 5 hechos, y decirles a ustedes entonces que en psicoanálisis lo que Lacan hizo fue tomar la unidad lingüística planteada por de Saussure, ¿cierto? Un lingüista, semiólogo, muy joven, murió muy joven, que propuso, ¿cierto?, desde la semiótica moderna, la unidad lingüística. Y la unidad lingüística propuesta desde la semiótica, el significado está arriba y el significante está abajo. Lo que hace Lacan es modificarlo, es decir, es en psicoanálisis el significante más importante. El significante va arriba y el significado va abajo. El significado, ese contenido mental que yo le doy a algo a partir del Saiguet, del contexto, ese contenido mental, en realidad va a estar subsumido, va a estar dividido, va a estar impactado por algo que yo lo coloque como significante. Entonces, significado mujer para mí, siendo hombre heterosexual, puede ser compartido por ti, siendo hombre heterosexual. Ese significado va a ser muy similar. Podemos ver en la mujer, en las mujeres, una posibilidad de objeto relacional afectivo. Pero el significante va a tener una modificación. A ti te puede significar más acercamiento a una mujer de tipo XY diferente a la que a mí me puede provocar, y me acercaré con otro discurso. Por ejemplo, yo no le daría de asientazos a una mujer, en cambio tú con Mariana en algún momento lo hiciste, ¿cierto? O sea, tu forma de acercamiento es diferente. Ese significante mujer, eso es lo que va a hacer cambios psicoanalíticos. Por eso, cada caso es diferente. Por eso no hay resistencia. Y por eso ir por los significantes, transformar esa unidad lingüística desde justamente tener en cuenta el discurso del otro. Pregunta. Profe, no entendí. ¿Tienes? Pues, o sea, la parte invertida del significante. Sí, se coloca el significante, ¿cierto?, por encima, siendo lo más trascendental. Los significados van a estar acá abajo, son muchos, pero un significante puede tener varios. Digamos, en matemática, estos
En la división, ¿estos qué son? Los de abajo, ¿qué son? El denominador. Pero también son divisores, ¿cierto? ¿De acuerdo? Son divisores. Por eso te dice, si reemplazáramos eso con número, 10 raya, ¿qué decimos? Dividido en 1, o en 2, en 4, ¿sí? Entonces, por lógica matemática, que también es uno de los elementos que tenía Lacan, lógica matemática, el significante 1 tiene varios. Debe tener varios divisores. Y este es el importante. ¿Cómo los dividas? Pues significados que pueden ser compartidos. Compartido con Manolo, compartido con Luis, compartido con Juan, como tal, como significado, más no como significado. Para mí es significante. ¿Ya? Yo, como significante, a eso que recuerden que dice Lacan, ¿qué es un sujeto? Un significante, ¿qué es ese significante como tal? Ese significante es lo que produce en otros significantes. Yo que produzco en otros significantes. Cada uno de ustedes también es un significante, a los cuales yo produzco algo. Pues sí, soy profesor, pero eso es una nominación general. No soy profesor igual para Luis, para Carlos, para Mariana, para Alejandro, para Sheila. No lo soy para Camila. No soy. El significante para ustedes el significado es igual. Soy el profesor. Sheila no puede decir que no soy profesor, Camila no lo va a decir, Alejandro no lo van a decir. Ninguno de ustedes aquí va a decir que yo soy profesor, a no ser de que estalle psíquicamente, ¿cierto? Llegue a una psicosis y rompa con la realidad y diga, no, él es un demonio. No, él es un judío, saque la metralleta y dice, los judíos mataron a Jesús, y mata. A no ser que esta situación, no compartir la realidad, se produzca, para ustedes, aún hoy sigo siendo profesor. Y cuando me gradúe, pues voy a ser colega. Profesor lo fui en algún momento. Creo que sea que el significante es como más subjetivo, el significado puede ser objetivo. No, más propio del sujeto. Es más propio del sujeto. Y entonces identificar eso en un proceso analítico que es de cada sujeto, pues ¿alguna otra pregunta o situación? Está ahí sobreado parte del tipo.
justamente conectando con lo que veíamos ahora en teoría, un poco para que veamos términos aplicativos, no aplicados.